Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Iniciamos nuestro segmento sobre debates y soluciones. En esta ocasión estaremos abordando el tema sobre la unidad de los diversos sectores opositores, si esta unidad es una realidad, si va a ser una realidad, si se está realmente dando esos pasos necesarios para unir los esfuerzos de parte de los sectores opositores para ir buscando una solución negociada a la crisis sociopolítica que hemos venido viviendo desde abril del 2018. Y para ello, María Esther, ya se encuentra con nosotros nuestros invitados del día de hoy. Sí, es Michelle Polanco Alvarado. En esta ocasión contamos con la presencia del politólogo José Antonio Peraza y también con la señora Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y ellos van a contestarnos a continuación si es posible y si ya se podría decir que se está dando esta conformación de una unidad opositora de cara a unas elecciones para poder decir al pueblo nicaragüense, vamos por ello. Buenos días. Muy bien, buenos días, María. Gracias por la invitación. Gracias. Ahora, el tema de la unidad en realidad es de cara a unas elecciones adelantadas o unas elecciones presidenciales en el 2021. Michelle, buenos días nuevamente. Mira, yo creo que me gustaría hablar más que todo de las condiciones o la forma en que a mí yo veo en que debe construirse esa unidad. Porque, bueno, todos hablan de unidad. No hay nadie que no hable, hasta el APRE y todos ellos hablan de unidad, ¿verdad? Entonces, algunas precondiciones que yo creo que son importantes. Es fácil decirlo y es difícil hacerlo, ¿verdad? Estamos claros que la unidad es urgente, ¿verdad? Porque no se puede luchar contra un régimen dictatorial si no estamos unidos. Otro elemento es que hay mucha gente que está planteando la unidad como una versión, digamos, contemporánea del enfrentamiento sandinismo-antisandinismo, que creo que es un gravísimo error. No es esa la posición para lograr la unidad. Yo soy convencido de que aquí se deben unir las fuerzas auténticamente democráticas independientemente de dónde vengan. Ahora, ¿qué es lo que va a demostrar que sean auténticamente democráticas? Sus acciones, sus hechos, lo que hagan, lo que propongan, si se sometan a la voluntad popular, etcétera, etcétera. Y la claridad en el camino a seguir, ¿verdad? Que deben de ser, creo yo, un programa mínimo, pequeño, sin muchas aspiraciones en el sentido de querer abarcar todos los problemas de Nicaragua, que son inmensos, y se necesita una unidad sobre aspectos bastante básicos y en los cuales estemos todos de acuerdo, ¿verdad? Me gusta la frase, no porque sea la frase bonita, sino que lo que dice el doctor Serrano, una unidad en diversidad, porque no vamos a lograr aquí unidad de criterio. Además, no queremos una Nicaragua en unidad de criterio, ¿verdad? Que es la unidad que plantean algunos, que yo totalmente estoy en desacuerdo. Y dejaría este tema aquí para que sigamos profundizando. Creo que se debe construir una gran coalición donde se respeten las diferencias y los aciertos, incluso las contradicciones que pueden haber entre los diferentes grupos que van a integrar esa unidad. ¿Por qué? Porque hay que ver que aquí va a haber heterogeneidad, va a haber pluralismo, van a haber reivindicaciones de todo tipo y diversidad. Por eso creo que el programa debe ser mínimo. ¿Por qué? Porque si empezamos a meter todas las cosas, y creo que debe estar fundamentada, y con eso le paso la palabra, debe estar fundamentada más en lo que yo deseo, en lo que se puede hacer. Porque los nicaragüenses siempre perdemos esa perspectiva entre el deber ser y lo que puede ser. Y eso lo vemos claramente en la reforma electoral y en casi todas las cosas que nosotros nos planteamos. Yo lo dejo ahí para que pase doña Violeta y después podemos entrar en otros temas que son importantes, creo yo. Doña Violeta, se está avanzando en el tema de unidad. Sí. Por ejemplo, don José está hablando o planteando la necesidad de que las personas o las organizaciones que integren esta unidad sean realmente organizaciones democráticas, auténticamente democráticas. Yo quiero hacer algunos comentarios sobre la reflexión de José Antonio. Estoy en principio de acuerdo en lo que él ha planteado. Y lo primero que quiero decir es que en la última asamblea de la Unidad Nacional Azul y Blanco, donde estamos, pues por lo menos, no estamos todos todavía, pero es la organización o la coalición que tiene mayor miembros y movimiento incluido,
incluyendo la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. En esta asamblea acordamos justamente lo que dice José Antonio. Tenemos que trabajar, y lo estamos haciendo, en una gran coalición para enfrentar no solo la salida electoral, que es la salida ideal y a la que tenemos que apuntar y prepararnos para eso, sino también este trecho que falta para ser más efectivos en la presión nacional, en la incidencia internacional y en forzar a la dictadura a sentarse a sacar una salida, repito, negociada hacia unas elecciones libres, transparentes y competitivas adelantadas. Nosotros estamos avanzando, yo creo que bastante rápidamente. La unidad no es un decreto. Los principios que planteó José Antonio son correctos, tiene que ser inclusiva, los criterios de compromiso con la democracia son los hechos. Nosotros creemos que el pueblo de Nicaragua ha hecho semejante sacrificio, no solo desde el 18 de abril, y a mí me gusta recordarlo porque esta lucha tiene años, desde que empezó el gobierno de Ortega en la primera etapa, en el Movimiento por Nicaragua, que en ese momento estaba y ahora es José Antonio, vimos claramente y lo denunciamos el camino dictatorial que estaba montando Ortega, y también vimos y denunciamos la cantidad de asesinatos, abusos, irregularidades, violaciones a derechos humanos y a la ley que se estaban cometiendo desde el inicio. Pero sí, ciertamente a partir del 18 de abril esta lucha agarró, digamos, un carácter más nacional. Falta un trecho de esta lucha, entonces la unidad tiene que estar más fuerte para dar la batalla en este trecho que falta y ciertamente para enfrentar el tema electoral. ¿Cómo estamos avanzando? En primer lugar, quiero recordar, y creo que cada vez que vengo lo digo porque a veces hay confusión, que la Unidad Nacional Azul y Blanco, que se formó en octubre del año pasado, incluye a la Alianza Cívica y que la Unidad Nacional ha respaldado desde su documento fundacional el rol de negociación que tiene la Alianza Cívica. Sin embargo, en el transcurso de este tiempo, pues han habido encuentros y desencuentros. No hemos estado siempre de acuerdo en todo, pero estamos trabajando fuertemente para lograr una coincidencia mejor en los planteamientos, en la estrategia y inclusive en el actuar. En segundo lugar, quiero decir que ya estamos trabajando todos en conjunto con las visitas territoriales. Nos estamos reuniendo con los liderazgos de todos los departamentos del país para abrir ese diálogo directo. Esto no ha sido fácil en el pasado por el tema de la represión. Sin embargo, la gente en los departamentos está encontrando la forma de burlar o de desafiar al poder. Y lo estamos haciendo, se han realizado ya varios encuentros. Hay un objetivo que es una demanda común, que es el tema de la unidad en la diversidad. Yo coincido y todos coincidimos con José Antonio. Aquí no deben haber exclusiones de aquellos que han venido demostrando compromiso con la libertad, la democracia y la justicia en Nicaragua. Y quiero terminar diciendo que esta unidad, aunque el proceso no ha sido tan rápido como todos quisiéramos, lo cierto es que, repito, no se hace por decreto. Requiere de mucha conversación, de mucho diálogo, porque no queremos repetir la historia del 90. No es un pegoste de movimientos y organizaciones, sino que tiene que ser una unidad firme para lograr lo más importante quizá después de la salida de Ortega, que es reconstruir Nicaragua alrededor de unos objetivos muy concretos y muy claros, como bien decía José Antonio, una propuesta política para el post-Ortega, que es en realidad alrededor de lo cual nos tenemos que unir. Este no es el momento, creemos nosotros, de candidatura. No se vale volver a la mentalidad vieja del caudillo, del hombre fuerte, del que dirige, el que decide, sino que es una experiencia
que es inédita en Nicaragua, pero que es la ruta que la misma gente ha marcado con el sacrificio que ha hecho. Así es que estamos en la Unidad Nacional Azul y Blanco, la comisión el sector político y la comisión de análisis ya trabajando en esa propuesta de unos 12, 15 puntos que sean muy claros, alrededor de los cuales todos podamos estar de acuerdo y que nos dé la fuerza para este trecho que falta, que todos sabemos lo difícil que está siendo, lo doloroso y lo sacrificado que está siendo para todos los nicaragüenses, y luego a partir de ahí, con esa convicción y ese acuerdo, dar la batalla electoral. Doña Violeta, hablando un poquito, usted decía, recordando sus palabras, sobre una unión. Ustedes, como la Unidad Nacional Azul y Blanco, también parte de la Alianza Cívica, han puesto el ojo, por decirlo así de forma coloquial, a un partido político de oposición para decir, vamos con este partido político, o han pensado en algún momento crear ustedes un partido político de oposición para participar en estas posibles elecciones? Bueno, esta coalición, gran coalición que estamos empujando, donde estamos pues la Alianza Cívica como parte de la unidad y la misma unidad y otras organizaciones con las que estamos haciendo acercamiento, como el Movimiento Campesino, las Madres de Abril, hay muchos de los movimientos de jóvenes en la Unidad Nacional Azul y Blanco, y también inclusive uno de los miembros del Consejo Político acaba de ser electo directivo en la Unidad de Presos Políticos de Nicaragua, que es Yaritza, todas la conocemos. Entonces vamos encontrando ese acercamiento. Nosotros creemos y percibimos en la población que lo que la gente está demandando es una nueva oferta electoral que rompa con el comportamiento y la cultura política tradicional, que en realidad es parte del origen del problema que estamos viviendo. Entonces, ¿podría darse la creación de un nuevo partido político? Sí, puede darse la creación de un nuevo movimiento que entre en la competencia electoral. A mí no me sorprende, pero siempre me llama la atención ver el rechazo que tienen los partidos políticos tradicionales. Eso está demostrado en las encuestas. No pintan absolutamente nada, pero sobre todo es impresionante ver cómo la claridad que tiene la gente de a pie, digamos, la gente de las organizaciones, de no querer volver a más de lo mismo. Y creo que tenemos una obligación de ética política, de ayudar a que el pueblo de Nicaragua pueda tener una opción que no sea, repito, más de lo mismo, porque no es por eso que el pueblo de Nicaragua ha luchado. Ahora, sin embargo, ustedes han dicho que esta gran coalición sería buscando una unión, una unificación de los diversos sectores sin exclusión y sin hacer diferencias. Si los partidos políticos están dispuestos a sumarse a esta gran coalición, ¿no tendrían cabida en ello? Considerando también que los partidos políticos, algunos tradicionales, que tienen años de estar participando en elecciones y en procesos electorales, podrían aportar también su conocimiento. Tal vez nos responden ambos. Sí, si me permitís rapidito, y le doy la palabra a José Antonio. Aquí hay que hacer una distinción entre la dirigencia nacional de los partidos políticos y la institución, que está, como están conformados los partidos de una manera tan jerárquica, y que el que tiene los sellos y tiene el poder, ¿verdad? Pues ha tomado decisiones desacertadas en el pasado político del país, y los miembros, la militancia de los partidos políticos. Nosotros en estos encuentros tenemos participación, y durante la rebelión y desde antes ha habido mucha colaboración y compromiso de líderes locales de todos estos partidos políticos sin distinción. El problema está en que las instituciones, el sistema de partidos políticos colapsó en Nicaragua, y estas instituciones como tales no respondieron
a la expectativa, a la demanda y a la necesidad que tenía el país de empujar una democratización y enfrentar de manera firme a la dictadura de Ortega. Más bien, en algunos casos, pues ya sabemos que ha habido complicidad en esto. Entonces, como bien decía José Antonio, lo que tenemos que hacer es que nos incluyamos todos los que con hecho hemos demostrado estar en contra de la dictadura. Y en la Unidad Azul y Blanco, en las diferentes organizaciones, hay personas que tienen una gran experiencia porque han estado en partidos políticos. Aquí no es cierto que estos movimientos no sepan cómo organizarse para enfrentar un proceso electoral, porque tenemos gente con mucha experiencia en esa línea. Yo recuerdo una frase que escuchaba mucho y es la siguiente: en política lo que no suma resta. Y nosotros tenemos un compromiso con el pueblo de Nicaragua, nada más. Y eso implica ir a fondo en un cambio de verdad. Esta última movida de Ortega de querer hacer un diálogo fuera de la Asamblea con los partidos políticos, dejando afuera la OEA y rechazando el espacio que todos respaldamos, tanto a nivel nacional como internacional, que es el diálogo con la Alianza Cívica para discutir y acordar las reformas electorales, es un signo claro de que Ortega lo que quiere es volver al pasado. Quiere volverse a amarrar, hacer reformas cosméticas, aparentar que va a haber un proceso electoral y volver a los consecutivos fraudes electorales que ya tuvimos. Eso no lo vamos a aceptar. No, José, ¿deben de salir los partidos políticos o no deben integrarse los partidos políticos a esta gran coalición? ¿Funcionaría la creación de un nuevo partido político o es más viable unirse a...? Miren, hay que ver los tiempos, ¿verdad? No solo el problema de si hay... Definitivamente que Nicaragua necesita un nuevo partido político. Yo lo he dicho en este programa no una vez, sino muchas veces. Ese partido político debe ser un partido nacional que incluya las diferentes regiones del país, porque en Nicaragua son 3 hasta 4 países. Una cosa es el Pacífico, otra cosa es el norte, otra cosa es el Caribe. Yo me atrevería a decir que hay una franja central que también es bastante diferente. Entonces, ese partido nacional, yo siempre lo he soñado, no sé si es posible, que se libre de los atavismos del siglo XX, ¿verdad? Sandinismo y liberalismo. Sería lo mejor y lo más sano para Nicaragua. Eso yo lo he repetido hasta la saciedad. Yo creo que esos dos sismos nos ponen un gran problema, ¿verdad? Para la unidad y para un montón de cosas. Yo se los he dicho a personas que yo conozco, se los he dicho tanto a los liberales como a los sandinistas que están opuestos a Ortega. Crear un partido nacional que se libre de esas dos ataduras que son terribles en la historia nuestra y reciente. Eso es un tema. A ver, para poder hacer esa gran coalición hay que hacer una reforma electoral y cambiar el artículo 80 que dice que el partido dominante, digamos, es el que va a encabezar la alianza. Ahí tenemos el gran primer problema, ¿no? Porque yo estoy seguro que Ortega va a tratar de evitarse el problema de que se le cree una coalición. Entonces ahí vienen las grandes reflexiones, ¿verdad? Que hay 3 grupos, digamos, están los partidos políticos, está la sociedad civil, donde hay un montón de elementos, donde están los autoconvocados, hay un montón de personas con diferente origen, y están de alguna manera algunos movimientos específicos, digamos, como los campesinos, los jóvenes, que aunque son sociedad civil, tienen reivindicaciones particulares. ¿Cómo manejar todo eso? Va a ser una situación bastante compleja, pero yo creo que hay, por lo menos en el discurso, la madurez de que se va a tratar de superar eso. A ver, yo pertenezco al grupo, digamos, de consultores que ha estado viendo el tema de la reforma electoral y hemos tenido la oportunidad de juntarnos con algunos partidos políticos y vamos a continuar. A ver, hay la sensación en los partidos, por lo menos lo dicen de manera discursiva, de que ellos saben de que tienen un rechazo importante de la población y que ellos tienen que buscar alguna manera de lavar esa percepción que tienen en la población para poder tener vigencia en el futuro. Incluso una presidenta de uno de esos partidos, cuando yo le dije que a mí no me gustaría pertenecer a un partido como ese por las condiciones que tenía, me dijo claramente, ni mi hijo, me dice, quiere integrarse a mi partido. O sea, cuando alguien te dice eso, te está demostrando el rechazo que hay de la gente hacia ese tipo de organizaciones. Pero ahora tenemos el otro problema.
los que creen que se pueden hacer las cosas con discurso en la calle, y esa realidad existe, que llegas a los municipios y lo que te encontrás es que los que están organizados al final son el PLC, el Frente Sandinista y C por L, ¿verdad? Y en el discurso seguís hablando de que vos te estás organizando, pero en los territorios hay veces no hay esa coherencia. Lógico, es un planteamiento nuevo, y eso no quiere decir que el pueblo de Nicaragua no esté buscando esa opción, porque definitivamente la pide a grito de que debe haber un nuevo partido político. José Antonio, pero ¿cuáles serían esos retos? Porque muchos representantes de partidos políticos han dicho, no es fácil formar un partido político de la noche a la mañana. Mentira. Entonces, ¿qué es lo difícil de formar un partido político? Porque muchas veces se nos viene esa pregunta cuando dicen, no, pueden contar con mi partido y aquí está, y pueden decir de la boca para afuera, voy a crear un partido político, pero ¿cuáles son los retos? Bueno, esa es la realidad que yo les estaba planteando, ¿verdad? Que si bien es cierto, los movimientos nuevos dicen que es sencillo hacer el partido, no están haciendo el partido, porque hay problemas todavía. No es que no exista la capacidad para construirlo, sino que la misma necesidad de construir algo más coherente para plantearle a la población plantea las dificultades de crearlo. Pero a ver, yo que he trabajado en ese tipo de cosas, un partido político con la voluntad y con los recursos se construye en 6 meses. 6 meses. 6 meses. Con ¿verdad? toda la estructura que se requiere, porque Sí. ese es otro punto que decían, por ejemplo, hay que ir a 153 municipios. Doña ¿verdad? Kitty señalaba la semana pasada que en realidad lograr obtener o coordinar a un equipo en cada uno de los municipios es complicado, aunque suene no es complicado. fácil. Y aparte Obtener de la eso, representatividad, es decir, tiene la capacidad la unidad azul y blanco o esta gran coalición de organizar a todas estas personas en los territorios. Te quiero decir algo, otro Michelle. problema, José Antonio, para que ya también vayamos aterrizando, ella decía de que una parte muy importante es a la hora de defender el voto en cada uno de los departamentos y dentro de las juntas receptoras de voto, porque decía hay que tener un fiscal de este partido político que esté vigilando y cuidando ese voto. Entonces, la situación es tan difícil así como se plantea, porque uno lo ve y uno dice ya, entonces aquí no hay nada que hacer, miren, nos quedamos con los partidos tradicionalistas. Les voy a dar una referencia, no para... A ver, yo tuve bajo mi responsabilidad la capacitación de casi 70,000 fiscales en el 2006. Nos tomó 6, 7 meses, ¿verdad? Y cuesta algún dinero, ¿no? El problema no es ese. Una vez que se tome la decisión, que estén las autoridades y que haya la claridad de lo que se tiene que hacer, un partido se construye 6 meses, pongámosle 8 meses, se construye un partido. Posiblemente no sea el partido mejor aceitado de todo el mundo, sí, posiblemente va a tener algunas dificultades, pero no crean ustedes que los partidos que hablan de sus grandes estructuras no tienen grandes problemas, porque sí lo tienen. Y nosotros los conocemos de cercanía porque hablamos con la gente que pertenece a estos partidos. Ese no es el problema. El gran problema es cómo construir una unidad, ¿verdad?, donde hayan alguna jerarquía, porque no puede ser totalmente horizontal, donde las personas acepten de que hay un liderazgo político que hay que respetar, donde no haya grupos que quieran imperar. Entonces ahí entramos a la cultura política democrática de Nicaragua, que nunca ha existido. Y no es cierto que porque ahora hay un levantamiento de la noche a la mañana todo el mundo es democrático. No, los vicios ahí están. Ahora, hay más conciencia de que hay que corregirlo y hay más conciencia de que se debe ceder para construir algo nuevo. Y ese es el gran desafío. Personalmente yo creo que la sociedad nicaragüense ya está preparada para empezar a dar esos pasos. Doña Violeta, ¿existe la capacidad de organizar a todas estas personas que se requieren para una gran coalición? Mira, primero quiero decir 2 cosas. Coincido con José Antonio. Hay un gran fetichismo y una gran apariencia con el tema de los partidos tradicionales. Mire, nosotros sabemos, y José Antonio no me va a dejar mentir, que en las fraudes electorales que han habido desde el 2008, esos partidos estuvieron bien infiltrados por el Frente Sandinista. O sea, el Frente les ponía fiscales, les ponía miembros de mesa, y con esa actitud de no ser claros y consecuentes con los principios democráticos, ellos fueron perdiendo cada vez más gente y más estructura. Todos recordamos cómo algunos partidos en 3 meses
juntaron 7 personas de cada municipio, los llevaron a los departamentos y ahí ya formaron la gran estructura partidaria. Eso no es un partido político, no es un movimiento político. Lo que el pueblo de Nicaragua está demandando es un compromiso con la liberación de Nicaragua, vía elecciones libres, transparentes, competitivas y adelantadas. Eso implica tener un consenso. Y lo segundo, un consenso alrededor de lo que vamos a hacer. Y lo segundo que quiero decir es que esto no está comenzando de cero. O sea, cuando hablamos de que vamos a formar un movimiento político para enfrentar, da la impresión de que estamos aquí sentados los 4 pensando qué vamos a hacer. No, señores y señoras, esto ya se ha venido gestando desde hace muchos años. Ha habido un recorrido desde que comenzó la lucha contra la dictadura en el 2007, de liderazgos locales, nacionales, que hemos estado luchando para llegar a este momento. Y lo que el domingo estuvimos en Estelí, en una asamblea bastante grande, y alguien decía algo que me impactó: no estamos desunidos, estamos dispersos. O sea, no es que estemos desunidos, tenemos acuerdos básicos que nada más hay que concretarlos y tenerlos presentes, pero sí hemos estado desarticulados. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay muchos movimientos nuevos, especialmente de los jóvenes. En segundo lugar, porque la represión no ha sido un ambiente para el encuentro, para el diálogo. Eso lo estamos superando, estamos desafiando esa intención que dice José Antonio de Ortega de no permitir esta gran fuerza que sabe que existe, y es la razón por la que saca a los paramilitares, a los ¿cómo se llaman? A los antimotines cada vez que anunciamos una movilización, porque ellos saben que el pueblo está unido, disperso, porque es natural que sea así, y el enfoque de trabajo tiene que ser justamente que todos nos articulemos alrededor de esta propuesta. El principal problema que yo veo en esto no es la logística de la unidad, de la coalición. El principal problema, y lo mencionaba José Antonio, es de tipo legal. El obstáculo que tenemos en la ley electoral para formar nuevos movimientos políticos. Y esa es una de las líneas rojas que hemos estado discutiendo con el grupo de asesores que ha venido preparando una excelente propuesta de reforma electoral. ¿Es posible esto? Va a depender de nosotros. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que esa línea roja es fundamental para lograr realmente las aspiraciones del pueblo de Nicaragua. Y luego encontrar la forma de tener un proceso participativo para que la gente opine sobre quiénes son las personas que van a liderar, digamos, en los diferentes niveles la oferta electoral. Pero eso ya es secundario. Entonces, ahí creo que no difiero con José Antonio, pero tengo una posición un poquito más radical. Creo que esa línea roja es fundamental, porque, repito, la gente no quiere más de lo mismo. Los partidos políticos que están en asamblea, que participaron en los fraudes, que han colaborado de diferentes maneras o han sido condescendientes con la dictadura, podrán participar, porque ese derecho no se le puede quitar a nadie. Pero estamos clarísimos de que por ahí no va la cosa. Recordemos en el 90 cuántos partidos políticos participaron, y sin embargo, y aún en algunas elecciones posteriores había una diversidad de partidos, pero la gente no se engaña, la gente sabe dónde hay que apuntar, y estoy segura yo de que cuando se tenga esto listo va a haber un respaldo enorme, y la gente nos ha dicho y sabemos, están listas para prepararse, para defender el voto, para participar en promover el voto, participar en las estructuras. Eso no es el problema principal, no es el problema, creo yo.
Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos me gustaría que abordáramos esos puntos de común que tienen y que se debería de estar planteando en una especie de plan o de proyecto de nación, y si esto se lo pretenden plantear como un plan de nación a largo plazo, más allá de estos 5 años que podría tener la nueva opción o el nuevo gobierno. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos la respuesta a estas interrogantes. Continuamos con más en Acción 10 en la mañana y estamos abordando cómo sería la unión, si se da o no se da, de partidos políticos, y ya nos decían, ¿verdad?, doña Violeta Granera, de que se está valorando, desde que ya se está ejecutando la opción de crear un nuevo partido político de cara a elecciones presidenciales. Michelle Polanco Alvarado también estaba haciendo una pregunta antes de irnos al corte y estabas hablando, Michelle, de un plan de nación. Si ya esto se está considerando y cómo podría ser que esto se lleve a cabo. Bueno, primero que nada, quiero dejar bien claro que esta gran coalición, esta gran unidad donde quepamos todos, tiene 2 etapas. La primera es luchar por los compromisos que tenemos. La liberación de todos los presos políticos, el respeto a las libertades ciudadanas. No concebimos un proceso electoral bajo la represión que tiene al pueblo de Nicaragua Ortega, el retorno de los organismos internacionales que nos den seguridad para poder entrar en un proceso electoral, y las reformas electorales que se necesitan para de verdad tener elecciones libres, transparentes y competitivas. Y la segunda etapa es que va paralela, es prepararnos para enfrentar el momento electoral. En ese sentido, vuelvo a repetir que el sector político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Comisión de Análisis ya están trabajando una propuesta que vamos a discutir con todos los sectores, ¿verdad? Va a ser una propuesta. Nosotros creemos que no es posible ni es conveniente en este momento hacer un plan de gobierno para muchos años. Creemos que la primera etapa y el primer desafío es instalar la democracia en el país, y para eso hay algunas cosas que son fundamentales, como es trabajar o plantear la independencia de los poderes del Estado, el imperio de la ley, el Estado de restituir el Estado de Derecho, y una cosa que es bien importante, y lo voy a decir en global, porque no voy a entrar en los detalles. Nicaragua ha tenido ya experiencias muy dolorosas, y nosotros en la Unidad creemos que este planteamiento, esta propuesta política, no debe ser por ningún momento volver, digamos, a los extremos del pasado, de los 80, por supuesto, pero tampoco a gobiernos corporativos como el que tuvimos en los últimos años, que excluyó de los beneficios del desarrollo a una gran cantidad de personas de la población nicaragüense. Es decir, tenemos que encontrar un consenso para hacer una propuesta de gobierno que incluya los intereses de todos los sectores y que tenga, por supuesto, como eje la justicia social y la atención a los sectores que han sido más excluidos en las posibilidades de desarrollarse. Y ahí entra el tema de la educación. Aunque la educación es un proceso de largo plazo, lo cierto es que algunos creemos en la unidad que ese debe ser un tema central desde ya, porque no vamos a lograr reconstruir Nicaragua si no hacemos un acuerdo nacional de priorizar la educación en este país. El fomento a la producción, la atención a aquellos sectores que han sido más vulnerados durante este tiempo y durante toda nuestra historia. Así es que tenemos ya una discusión alrededor de lo que va a ser esa propuesta. Todavía no puedo yo dar detalles porque es una propuesta que no ha salido, pero va a salir muy pronto, y hay una demanda en la población. A mí, la verdad les digo que este trabajo, lo que más me gusta es la conversación, escuchar a la gente, y me impresiona la madurez que ya ha alcanzado el pueblo de Nicaragua, y que lo decía José Antonio, cuando dice: nosotros no queremos ahorita
hablar de candidatura. Nadie quiere hablar de candidatura, pero sí estamos necesitando el por qué, el qué, alrededor de qué vamos a continuar esta lucha. Doña Violeta, usted decía algo de los partidos tradicionales y el caudillismo. ¿Qué sería la diferencia? ¿Qué marcaría la diferencia dentro de esta unidad que se está buscando a crear en este movimiento? Bueno, en primer lugar, este ha sido un movimiento que se ha venido gestando de una manera bastante horizontal y especialmente los jóvenes reclaman eso. Reclaman que no se piense en una estructura jerárquica que reproduzca los modelos autoritarios del pasado. Pero como bien decía José Antonio, poco a poco todos, incluyendo los jóvenes, hemos ido entendiendo que hay que darle una estructura a esto y que eso implica tener espacios más definidos de toma de decisiones. ¿Cuál es la diferencia? Un ejemplo es lo del Consejo Político de la Unidad, que fue electo hace unos meses. Ahí hubo una elección en la que participaron todas las organizaciones y los miembros de la unidad. Y para un eventual proceso de selección de candidatura debemos de reproducir ese modelo, una especie de primaria donde en cada comarca, en cada municipio, en cada departamento y a nivel nacional la ciudadanía tenga la voz decisiva sobre quiénes son las personas que quieren ver ofertando su servicio para los diferentes cargos. Estemos conscientes que nosotros estamos demandando elecciones nacionales que implican también la Asamblea Nacional, elecciones municipales y elecciones regionales. Entonces vamos a necesitar de los mejores hombres y mujeres de Nicaragua, no solo en el sentido de capacitación, experticia, sino también en el sentido ético, que hayan demostrado con hechos que están comprometidos con el servicio público, con un cambio en la mentalidad a la hora de ocupar un cargo, que no es, por supuesto, no es para lucrarse, pero tener muy claro que es para servir a un país que va a quedar bastante golpeado y va a necesitar de mucha generosidad de parte de todos los nicaragüenses. José Antonio, usted hablaba acerca de la necesidad de crear un pequeño programa, un pequeño plan dentro de la unidad, que es lo que más o menos venía explicando también doña Violeta. ¿Cuáles son esos puntos que se deben de llegar o proponer como acuerdo de esta gran coalición que se está planteando, se está proponiendo formar? Bueno, mira, Michelle, hay muchos temas de Nicaragua que podemos hablar aquí por horas. Yo concuerdo con doña Violeta porque yo me puse a reflexionar hoy antes de venir a este programa algunos temas que no podemos obviar a lo inmediato, ¿verdad? Recobrar las libertades, pedir la libertad de los presos políticos. Hay muchachos, jóvenes y adultos mayores sufriendo en las cárceles y parece que se nos ha olvidado, y eso es importantísimo. El cese de la represión. Hay que identificar a los grupos paraestatales porque se van a castigar, deben castigarse. Hay que reestructurar la policía, hay que establecer una nueva relación con el ejército. Te estoy diciendo algunas de que son casi inmediatas, ¿verdad? Sí. Restituir todas las libertades, facilitar el retorno de los exiliados, una reforma electoral que nos permita tener unas elecciones libres, justas, competitivas y observadas. Restituir las tres libertades fundamentales, que es de reunión, movilización y expresión. Este es un plan que tiene que ser casi inmediato porque es para retornar y transitar a la democracia. Yo me encuentro con muchas personas que tienen en su cabeza la Nicaragua ideal. Yo la tengo desde hace 30 años y todavía no la he visto, ¿verdad? Entonces yo soy más modesto, no sé si ya son la edad, pero no creo, porque cada día soy más complicado con respecto a mis aspiraciones a pesar de la edad. Pero yo sí creo que esas Nicaraguas en la cabeza tenemos que ponerlas sobre la mesa, ¿verdad? Y no es el iluminado el que va a decir cuál es la Nicaragua del futuro. Primero tenemos que ir a unas elecciones y cuando termine esta elección ahí vamos a saber cuánto tiene Daniel Ortega, cuánto tenemos los azul y blancos, cuánto tiene el Partido Conservador o cuánto tiene el Partido X. Entonces cuando sepamos dónde está la mayoría, ¿verdad? Entonces vamos a tener más clara cuál va a ser la conducción política. Y ahí la responsabilidad de los nuevos liderazgos con respecto a su confiabilidad, yo le puse a su coherencia y hacia la motivación de esperanza. Ahí es donde el grupo
que sea mayoritario, ahí necesito una gran responsabilidad para decir, bueno, esta es la Nicaragua que nosotros hemos pensado o esta es la que queremos construir. ¿Qué piensan ustedes? Para eso se necesita mucho desprendimiento, magnanimidad, madurez política que los nicaragüenses nunca hemos mostrado, ¿verdad? Entonces hay que aprender, eso no va a caer por decreto. Las Nicaraguas de las cabezas a mí me preocupan porque hay veces no tiene nada que ver con la realidad. Entonces el liderazgo político nuevo va a ser fundamental, ¿verdad? A mí cuando veo esas personas que andan muy urgidas, ¿verdad?, por la necesidad de plantearse ya como una opción política, a mí me preocupa, ¿verdad? Porque yo quiero gente un poquito más desprendida, ¿verdad? No porque sea malo hacer eso, sino porque la historia de Nicaragua ha demostrado que eso no funciona. Entonces yo quiero gente más desprendida. No, eso lo querés, no voy, ¿verdad? Pero esas obsesiones políticas por el poder, donde las discusiones son de poder, no sobre Nicaragua. Y a mí me preocupa eso, cuando la gente lo que empieza a discutir es única y exclusivamente cómo tomar el poder. No, lo principal es discutir primero cómo vamos a transitar de esta barbarie a algo más aceptable. Y después, conforme las voluntades, conforme a las capacidades y los planteamientos, el pueblo de Nicaragua va a decidir cuál es su rumbo. No es un iluminado que lo tiene en la cabeza y te lo quiere imponer porque él decidió que así tiene que ser. Ahora, también en la gran coalición deben de resolver algunos problemas que nos están planteando por acá. Dicen también el tema de la división, que muchas veces muchos de los grupos suenan o se escuchan como divididos entre la UNAP, la Alianza Cívica y el resto de organizaciones. También está el tema de los exiliados. Esto se va a tomar en cuenta, a ellos se les va a tomar en cuenta en esta gran coalición. Claro. Ellos forman parte de una buena cantidad de nicaragüenses están fuera. Lo vimos el domingo en esta marcha de Costa Rica, y solo estamos hablando de Costa Rica. Hay una gran cantidad de nicaragüenses en Estados Unidos y también en España. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se ha planteado o se están planteando soluciones para ellos? Mira, varias respuestas, trataré de ser breve sobre esto. En primer lugar, quiero decirte que la Unidad Azul y Blanco, a través de su Comisión de Relaciones Internacionales, ya tiene meses de estar trabajando la conexión, la articulación con la diáspora nicaragüense. No solo con los exiliados, sino con los nicaragüenses que tienen años, algunos 30 años de estar en otros países y que acudieron al llamado de la patria y que han hecho una increíble y extraordinaria contribución a la lucha, tanto desde el punto de vista humanitario como desde el punto de vista político. Ya hay grupos en Alemania, en Francia, en otros países de Europa, en los Estados Unidos, en los diferentes estados y por supuesto en Costa Rica. Costa Rica tiene una situación particular porque es ahí donde está la mayor cantidad de exiliados. Es terrible la situación de los nicaragüenses en Costa Rica. Lo sabemos y yo lo pude constatar en una reciente visita. Hay mucho dolor, hay mucha frustración. La mayoría de estas personas creyeron que iban por 2-3 meses y que ya regresaban, y entonces lógicamente las condiciones en que están viviendo son muy difíciles, dado el contexto de depresión económica o de dificultad económica en que tiene el país receptor, ¿verdad? Costa Rica no está en su mejor momento y eso pues pone limitaciones a las posibilidades de vida digna de nuestros hermanos. En este viaje nos reunimos con gente del gobierno de Costa Rica, también nos reunimos con el director ejecutivo de ACNUR. Estamos viendo la forma de alivianar un poco la situación de los nicaragüenses. Allá tenemos, la unidad tiene 3 delegados de la Comisión Internacional de la Comisión de Relaciones Internacionales, que han venido haciendo un trabajo político con las autoridades importantes. Pero ahorita ya está un proceso de una mayor articulación, de tender puentes, porque hay igual que aquí, hay una cantidad de grupos, hay mucha diversidad, hay desencuentros, hay problemas, la misma situación que están viviendo los hace hostiles, inclusive entre nosotros mismos, y son problemas pues que tenemos que tener paciencia activa para superarlo. El gobierno de Costa Rica ha hecho también mucho esfuerzo por acoger a los exiliados con limitaciones. Hemos sabido que acaban de recibir una ayuda para
que no es pues mucha, pero que en algo va a servir para la atención a los exiliados, y nosotros también estamos trabajando en varias líneas. Yo acabo de estar en Los Ángeles en un conversatorio con los nicaragüenses de Los Ángeles, en el que se recaudó justamente para montar una oficina de orientación a los exiliados en Costa Rica, porque hay muchos servicios y muchas oportunidades que simplemente no se están aprovechando porque no las conoce la gente. Entonces, lo que quiero decirte con esto, o decirles, es que el tema de los nicaragüenses fuera de Nicaragua está absolutamente incorporado en la estrategia de unidad, de la unidad azul y blanco, y que hemos ido avanzando bastante en esto. Doña Violeta, José Antonio decía algo, un aspecto muy importante y que creo que ha también acaparado la atención en los nicaragüenses, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que hay al menos 120 personas aún detenidas, consideradas presos políticos. ¿Qué ha pasado con la Alianza Cívica? ¿Qué ha pasado con la Unidad Nacional Azul y Blanco? Muchas personas critican de que han quitado el interés de pelear o de discutir porque estas personas sean dejadas en libertad. ¿Cuál es el trabajo que ustedes han venido desarrollando? En mi primera intervención, lo primero que dije, una de las cosas primeras que dije, es que esta lucha tiene dos etapas. Ustedes han estado más interesados en la segunda etapa, que es la parte electoral, que es importante, pero la primera etapa y el compromiso primero ha sido con la liberación de todos los presos políticos y el cese a la represión. Nosotros no hemos olvidado para nada a la gente que está todavía detenida. Hemos mantenido la denuncia, estamos bien en comunicación con la unidad de presos políticos nacional, que son todos los que fueron excarcelados, que tampoco están dejando atrás la demanda y la exigencia de que se liberen a los que todavía están en las cárceles. O sea, ese es un compromiso primario para todos nosotros, y debe ser y es para todo el pueblo de Nicaragua. El régimen soltó en esta primera excarcelación a figuras más conocidas, más connotadas, y justamente lo hizo con esa intención, con la intención de que creamos que ya con eso estamos satisfechos. Para nosotros, toda vida humana tiene el mismo valor y la libertad de todos tiene exactamente el mismo valor. En la última Asamblea Ciudadana de la Unidad Azul y Blanco tuvimos la visita de un buen grupo de madres y familiares de los que todavía están encarcelados, y nos conversamos, reiteramos nuestro compromiso con ellos, y estamos aunando esfuerzos para acelerar la liberación. Eso va a llegar. Acuérdense, hace varios meses que había mucha desesperación porque no se liberaban a los presos políticos. Y es normal la desesperación, pero tenemos que estar convencidos de que estamos luchando y vamos a lograr que todos sean liberados, porque nunca debieron haber sido encarcelados. Pero doña Violeta, también está el hecho de que también existe el temor de que se vuelvan o se continúen con los arrestos a toda aquella persona que sea opositora o que tenga una posición distinta a la del gobierno, y creo que eso es parte también del temor que tiene muchas personas. Están consultándome acerca de por qué hasta ahora se está hablando de unidad, y por qué estos movimientos que usted afirma tienen años de estarse construyendo en los territorios, aún no se ha concretizado. Ustedes tienen, dice, la expertise de haber organizado organismos en los territorios, sin embargo nunca se consolidó una tercera fuerza, digamos. Bueno, dos cosas. Primero, el tema, y quiero terminar con el tema de los presos políticos, porque vos decías, existe el temor. No, es una realidad. Siguen encarcelando personas. Ya llevamos 120 de 84 que habían quedado detenidas, ¿verdad? Pero además siguen matando personas. Miren, lo que estamos viviendo a veces no se ve suficientemente en todo el territorio. Sobre todo en el norte, la represión ahorita es terrible. El domingo en la noche mataron a un campesino o a otro campesino. Yo en Rivas
ahora que estuve en Estelí el domingo, fuimos algunos a visitar a Alejandro, que es un joven que hace un mes fue balaceado con 5 tiros en la cabeza, en la garganta, por todos lados, y lo dejaron parapléjico. El asesino, policía, anda libre en el pueblo. Este muchacho está pasando condiciones bien difíciles y voy a aprovechar, pues me perdonan, para decirles que estamos necesitando de apoyo. Estamos necesitando de apoyo, si alguien puede, aunque sea $1, 10 pesos, 5 pesos, porque le dio septicemia, tuvieron los médicos azul y blanco de Estelí tuvieron que internarlo y bueno, hay un tratamiento que es súper caro y estamos tratando de conseguir dinero. Entonces quiero decirte con esto que esto no es un temor infundado, es una realidad y por eso, como bien decía José Antonio, y yo reitero, el tema electoral no tiene que ver solamente con reformas electorales, tiene que ver con que aquí se restituyan los derechos ciudadanos, que tengamos derecho a la movilización, que tengamos derecho a la libre expresión, que tengamos derecho a la libre asociación y a la libre reunión y que la gente no siga siendo víctima de semejante abuso y violaciones a los derechos humanos. Entonces por eso yo les digo que son etapas, porque no podemos pensar en un proceso electoral bajo las balas. O sea, es ridículo. Aquí tiene que venir, como lo ha pedido la Organización de Estados Americanos y lo hemos insistido nosotros, los organismos internacionales de derechos humanos, ayudarnos a supervisar el desarme de los paramilitares. Repito, no estamos hablando de un proceso electoral bajo bala porque eso no es elecciones libres. Ahora, el reto también será para esta gran coalición que no se replique lo que sucedió en 1990 con la ONU, que luego de ganar esta elección se disgregaron todas las organizaciones que la conformaban. En realidad, también se están planteando la necesidad de mantener esta gran coalición más allá de unas elecciones adelantadas, ¿o no? Bueno, es que ese es el gran reto, Michelle. Nosotros siempre hemos ido entre la anarquía y las tendencias autoritarias, donde la gente siempre te está diciendo es que necesitamos un santo para que defina todas las cosas. Esos dos extremos siempre están ahí. Hay que construir algo más céntrico, más neutro, menos tendiente al autoritarismo que está presente en toda la cultura, no solo en la cultura política, en la cultura nicaragüense en general. Y por tanto, la única manera de bajar eso es que la gente compita, que la gente se enfrente a la voluntad de la gente, que la gente te diga, yo quiero esto o yo quiero lo otro. Eso no quiere decir que la gente no se equivoca. Todos nos equivocamos y podemos tener a alguien que creíamos que era una cosa y resulta que va a ser otra. Pero hay posibilidad de corregir. Entonces, la construcción de la cultura democrática no se va a decretar, es un producto de un proceso de aprendizaje que desgraciadamente no lo hicimos en todo el siglo XX, porque queríamos resolver el problema de manera rápida, inmediata, y nunca lo resolvimos. Ya estamos en la segunda década, ya vamos a salir de la segunda década del siglo XXI y todavía no lo hemos resuelto. Eso demuestra el atraso político que nosotros tenemos. Ese proceso de aprendizaje, Michelle, va a durar un siglo, va a durar todo este siglo, ¿verdad? Para que estemos claros, pero algún día tenemos que empezar. Creo que hay buena madera para empezar nuevas rutas políticas, pero la transición no va a ser fácil precisamente porque hay mucho lastre del pasado y hay un montón de personas que tienen visiones muy construidas de lo que quieren y no necesariamente muchas de esas visiones son lo que quiere el pueblo de Nicaragua, pero ese es el pueblo de Nicaragua el que lo tiene que decir, no lo va a decir yo ni lo va a decir nadie, es la gente votando y decidiendo. Esos procesos toman tiempo. Construir una democracia no se hace, principalmente una democracia en tantas dificultades económicas, porque si fuéramos un país rico como Alemania, por ejemplo, Alemania reconstruyó su democracia en una cuestión de 20 años, porque tiene gente educada, rica, y entonces es más fácil hacerlo. Nosotros tenemos que hacer todo al mismo tiempo, porque no hemos resuelto los problemas del siglo XX y algunos ni del XIX, ¿verdad? Entonces, la tarea es ardua, yo siento que hay voluntad, hay deseo, hay esperanza de hacerlo, y una cosa fundamental, vamos a ver los nuevos liderazgos, ¿verdad? Porque ya no es solo palabras,
los liderazgos para ponerse al frente, para resolver los problemas. Y yo soy partidario de que para mí, ¿quién es el líder? El que resuelva los problemas. Sencillo. Bien, doña Violeta, entonces sus conclusiones y si tiene algo que agregar que se nos escapó. Solamente porque dejé en el tintero una parte de la pregunta de Michelle. Para la persona que dice que por qué no nos organizamos antes, miren, esto como dice José Antonio, este es un proceso. O sea, esto no es de que ahora ya estamos todos unidos, esto requiere de mucho esfuerzo. Y estos 12 años, no, desgraciadamente, no todos los nicaragüenses estábamos conscientes de la amenaza que significaba el régimen de Ortega. Yo recuerdo en muchas ocasiones que aún en los programas televisivos, cuando yo alertaba, porque habíamos también muchos que estábamos claros sobre lo que estaba ocurriendo, me decían que yo era extremista, que era exagerada, que si no veía las carreteras, que si no veía los edificios. Había un conformismo con un aparente desarrollo que no era más que un crecimiento económico producto de factores exógenos, como la ayuda de Venezuela, del precio de nuestros productos de exportación que fueron favorables un tiempo, de una gran corrupción también, pero que excluía a la mayoría de la población. Entonces, sí hay organizaciones en los territorios, sí hay movimientos. A partir del 19 de abril, obviamente, hay nuevos movimientos y nuevos liderazgos. Así es que, repito, no nos desanimemos, no estamos partiendo de cero. Hay un camino andado. Lo que tenemos que hacer es acelerar el paso y enfocarnos bien en lo prioritario, que es formar esa gran unidad para enfrentar el trecho que nos queda para lograr elecciones libres y que baje la represión y que liberen a los presos y que puedan regresar todos nuestros exiliados, y la parte electoral con reformas previas que nos garanticen el respeto al voto. Yo creo, y coincido con José Antonio, que tenemos que tener paciencia activa, es decir, no desesperarnos porque las cosas no van lo rápido que necesitamos, pero tampoco quedarnos a esperar que alguien nos venga a salvar. Tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo y saber que la cultura, nosotros llegamos al 18 de abril con una mochila donde va lo bueno de nuestra cultura, lo nuevo de nuestra cultura, pero también todos los lastres de la cultura vieja. Entonces no debemos de creer que esto es una cuestión milagrosa. Lo que debemos de hacer es seguir trabajando por cambiar nuestra mentalidad. Pues a mí me gusta una frase, es la frase siguiente: el cambio es de adentro hacia afuera. ¿Qué implica? Que hay que trabajar en todo lo que es organización, articulación, preparación, reforma para papá, pero sobre todo hay que trabajar desde adentro, y ese es un desafío de cada uno de nosotros. Todos sabemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, pues hay que potenciar lo bueno que podemos dar al país, pero también ir cambiando aquellos pensamientos, aquellas actitudes, aquellas mentalidades que no abonan a la Nicaragua que realmente no solo queremos, sino que merecemos. Don José Antonio, ya para concluir, un mensaje breve. Bueno, brevísimo, porque tengo que moverme. Bueno, yo lo que creo es que tenemos un gran desafío hacia adelante. Soy optimista, pero hay mucho que trabajar, hay muchas cosas que cambiar, y en política es la acción, no es el discurso, es la acción, los hechos lo que marcan el derrotero. Entonces, son las acciones las que van a determinar por dónde vamos, básicamente. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias entonces, doña Violeta, también a José Antonio por haber estado con nosotros, Gracias. ¿verdad? Y compartir y también dar respuesta a las inquietudes que, como ustedes ven, nuestros televidentes también nos envían para hacérselas a ustedes. Nosotros de esta forma hacemos una pausa comercial y ya regresamos.